Tuvimos unas fallas técnicas y que el Señor nos sea ayudando. Estaba comentando, mis amados hermanos, que es importante, es necesario que nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios, que el Señor hace cosas extraordinarias, que el Señor hace cosas maravillosas, y estaba diciendo que el Señor es bueno. Es bueno, es glorioso, es misericordioso, es piadoso, es clemente, y que, amado hermano, aquel que confía en el Señor no será avergonzado. Aquel que confía en este Dios poderosísimo, sea la situación que sea, enfermedad, sufrimiento, padecimiento, problemática, cuando alguien verdaderamente cree en este Dios, no que está crucificado, sino que está a la diestra del Padre, comprendiendo a través de su palabra cómo es Él, cómo se describe en la Biblia, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus emociones, cómo Él verdaderamente es, y conociéndole, confiando plenamente en Él, mi amado hermano, van a suceder milagros, van a suceder cosas extraordinarias. Y que pues te doy la más cordial bienvenida a este espacio y que el Señor sea hablando a tu corazón en esta noche hermosa, noche de 24 de noviembre del año 2021. Estamos en un año de recuperación y que el Señor, hermano, nos bendiga en este mes, en este día, en este año. Y si es la voluntad de Dios que lleguemos al próximo año, que el Señor nos siga bendiciendo por su gracia y su misericordia. Así es que, mis amados hermanos, quiero leerle esto hablando de un poquito de lo que vimos el día domingo, que vimos que estamos en un tiempo de recuperación, no por método humano o por una idea humana, sino porque la Biblia dice que antes de que venga Él, tiene que haber una recuperación de todas las cosas, para que podamos, hermano, ser llevados a esta nueva dimensión, que pues se escucha un poco raro cuando hablamos del arrebatamiento, del rapto, del arpazo, pero que eso mismo le pasó a Noé. Noé estuvo pregonando 400 años que iba a haber una lluvia, un diluvio. Y entendemos, hermano, lo que sucede en el libro de Génesis, porque en ese tiempo no llovía. En el libro de Génesis establece que salió un vapor y que eso hacía crecer los frutos, los árboles. Y entonces cuando Noé pregona, publica, ¿cómo decir esto? Proclama, porque la palabra proclamar es hablar a voz fuerte, diciendo que iba a venir un diluvio, no le creyeron. Y eso mismo está pasando hoy. Estamos diciendo, explicando por la palabra de Dios que Cristo viene pronto y que Él quiere que recuperemos muchas cosas. No nos limitemos a lo material, sino a muchas cosas que estamos faltantes. Faltantes de entendimiento, de amor, de ternura, de cariño, de santidad, de tantas cosas que podrían estar faltando en nuestra vida y que Dios quiere que las obtengamos, con el firme propósito de dar una talla espiritual, un peso espiritual y poder ser gratos delante de Dios y ser tomados por dignos para poder ser llevados en ese arpazo. Entonces, estamos en un tiempo de recuperación, en un tiempo maravilloso, y que he dejado establecido que no es solamente un año, sino que es una palabra que viene del corazón de Dios para bendecir a su pueblo, para mostrar lo que Él hace, lo que Él es, y que sin lugar a dudas tenemos que seguir recuperando, amado hermano, cosas por su misericordia. Entonces, cuando veo el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 22, dice aquí: y respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. De modo que Jesucristo vino a recuperar eso que se había perdido. Vino a recuperar eso que perdió la gente. Vemos que si estaba ciego, perdió la visión. Si estaba cojo, perdió alguna extremidad inferior. Si vemos que estaba leproso, estaba enfermo y fue sanado. Si estaba sordo, entonces había perdido la audición, y Jesucristo viene a recuperar esas cosas. De manera que es importante, hermano, comprender que Dios no es un Dios que solamente está ahí para, ¿cómo decir?, para criticar o juzgar, sino que Él trabaja por los que han creído en Él.
Y entonces esto es maravilloso, lo vimos un poquito el día domingo y que, amado hermano, hoy vamos a ver este tema hermoso, precioso, recuperando la visión. Dijimos el día domingo que es necesario recuperar la visión, porque si no se recupera la visión, entonces no vamos a poder recuperar todo eso que anhelamos. Y quiero mostrártelo bíblicamente para que tú puedas recuperar eso. Tal vez perdiste a tus hijos, en el sentido de que perdiste, están en alguna situación, están en alguna problemática, perdiste a lo mejor la relación con tus padres, perdiste la relación conyugal, perdiste a lo mejor el empleo, perdiste, no sé, tu casa, no sé, muchas cosas que se pueden perder. Y que Dios quiere recuperar, que recuperártelas, porque no es que tú y yo las vamos a recuperar, sino que Él nos las recupera, pero tenemos que creer en Él. Entonces, tenemos que recuperar esta visión con el sentido de que es lo primordial para poder seguir recuperando cosas. Entonces, déjame irte a enseñar algunos ejemplos. En esta noche bendita, Génesis 3:5 dice aquí: sino que sabe Dios, está hablando la serpiente, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos que está haciendo una trampa a la serpiente, que es el diablo, haciendo creer a la mujer que cuando comiera el árbol se le iban a abrir los ojos, que pasó todo lo contrario. Se le abrieron los ojos en el sentido de que se dio cuenta que había desnudez, pero hubo desnudez porque llegó el pecado. Entonces, el pecado, amado hermano, hace que perdamos la visión. El pecado hace que perdamos la vista. Y si estamos, hermano, en un sentido espiritual con ceguera, entonces no vamos a poder mirar, valga ahí la situación, ¿verdad? No vamos a poder mirar, no vamos a poder captar en la situación en que estamos. Puede ser una situación difícil, una situación deplorable, una situación, ¿cómo poder decir, hermano? Complicada, pero que si no hay visión, la gente no se da cuenta. Es decir, que si alguien no ve, no va a entender que está pecando. Hay gente que roba, pero se le hace lo más normal, porque no tiene visión. Hay gente que, vamos a decir, hermano, no sé, maldice a sus padres, porque ha perdido la visión. No se da cuenta que eso es incorrecto. Entonces la pérdida de la visión se da desde el momento que Eva, Adán, comen del árbol que Dios tácitamente les dijo que no deberían de comer. No es que se comieran el fruto, sino que desobedecieron esa ley. Era la única ley, advertencia que había, que no comieran de ese árbol. Era lo único que tenían que hacer. No lo hacen, infringen la ley, por lo tanto hay pecado, y eso hace que entonces haya una ceguera espiritual, haya un ocultamiento de las cosas. Ya expliqué que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, pero no es que en realidad estuvieran desnudos, porque, hermano, en la presencia de Dios no hay desnudez, sino que entró la vergüenza, y esa es la situación por la cual la humanidad ha caído tan terriblemente. Entonces, la ceguera no es como algo nuevo, sino que siempre ha existido a raíz del pecado. Entonces, una persona pierde su visión cuando comete pecado. Y entonces pierde esa visión, y para que recupere, hermano amado, la visión, tiene que estar delante de Dios y pedir que se le recupere esa visión. ¿Con qué fin? Para poder alcanzar o para poder obtener eso que anhela y desea. Y una de las cosas que más deseamos es ser gratos delante de Dios. ¿Por qué ser gratos? Porque al ser grato, amado hermano, vamos a tener el favor de nuestro Dios. Y tener el favor de Dios es algo hermoso, porque no hay cosa que Él no nos conceda si tenemos su favor, si le agradamos. Y por eso es de que nos esforzamos para aprender qué le gusta a Dios y qué no le gusta. ¿Cómo podríamos, hermano amado, ser de su complacencia? Entonces, déjeme avanzar en los ejemplos. Primer libro de Juan, o carta de Juan, capítulo 2, versículo 11, dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, mire, el que aborrece a su hermano.
Aborrecer es no quererlo. Aborrecer es no soportarlo. Aborrecer es que no sea de su agrado. Si alguno de nosotros está aborreciendo a su hermano físico o su hermana, el tal está ciego, tiene una ceguera espiritual. Puede ver, puede ir a su trabajo, regresar, abrir las puertas, todo en el sentido físico, ¿verdad? Pero en lo espiritual está ciego. ¿Por qué? Porque está aborreciendo a su hermano. Si nosotros nos abrimos la puerta para ver un poquito más allá de la relación entre familia, que si yo aborrezco a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, al vecino, a la vecina, hermano, eso hay una ceguera espiritual, se perdió la visión. Pero si llego a la congregación y miro a alguien que es nuestro hermano en Cristo, ¿por qué decimos que es nuestro hermano? Porque la sangre de Cristo nos hace hermanos. Tenemos la misma sangre, no sangre humana, sino la sangre de Cristo, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a expiar nuestros pecados. Entonces, y no había expiación de pecados sin derramamiento de sangre. De manera que entonces Jesucristo nos da de su sangre, nos limpia, nos bendice, nos hace sus hermanos y por lo tanto entonces decimos que son nuestros hermanos, no por una muletilla o por una costumbre. De manera que entonces al aborrecer a alguien dentro de la congregación, entonces tiene una ceguera espiritual. De la misma manera, si es de otra congregación, pues tenemos que amarlo, porque es nuestro hermano en Cristo, independientemente de que si viene a la iglesia con nosotros o no, si ha recibido a Cristo, hay que amarlo. Si tiene una doctrina diferente, hay que amarlo, siempre y cuando haya recibido a Cristo como Jesús y Salvador. Entonces, si nosotros aborrecemos a alguien, hermano, entonces estamos en ceguera espiritual. Estamos ciegos espiritualmente. Entonces, esto viene, hermano, a complicar las cosas. Porque si tenemos algún pleito, alguna situación con alguien, está ciego espiritual. ¡Qué tristeza! Porque al estar ciego se complica la cosa. Y este ejemplo lo di el día domingo, hablándole a Lot, cuando dice que Lot miró la llanura del Jordán, donde estaba Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, una pentápolis, 5 ciudades, donde, hermano, el pecado era sobreabundante. Y entonces él al ver dice que se parecía al huerto de Dios. Él había perdido la visión. Él perdió la visión desde antes. ¿Por qué perdió la visión? Porque se estaba peleando con su papá. No era su papá físico, era su papá que lo había adoptado a Abraham. Entonces, amado hermano, miramos que él había perdido la visión. Al perder la visión, entonces comete un montón de cosas terribles. Llega el momento que se acuesta aún con sus propias hijas porque lo emborrachan, tiene hijos con ellas y son pueblos terribles. Pero el sentido, ¿cómo podría decir? La punta de esta situación es que él perdió la visión. Y vemos que él se movía, veía las cosas, y no era que hubiese perdido la visión física, sino la visión espiritual. Y eso, hermano, le costó la vida de él, de su esposa, de sus hijas y de su descendencia. Entonces, hermano, es importante que tú y yo, si tenemos familia, pidamos esa recuperación al Señor de la visión. ¿Por qué tenemos que recuperar? Porque si no, entonces nos vamos a meter en problemas nosotros. Y yo lo he dicho a alguien que a lo mejor no me conoce, dirá, ¿a qué misericordia? ¿O qué está diciendo? Mire, si se quiere perder, que se pierda solo. Porque si eso lo hace feliz, si eso quiere, pues hermano, no podemos como que arrastrarlo a algo que no quiere hacer. Si se quiere perder, que se pierda. Pero ¿por qué? ¿Qué culpa tienen los que le siguen? Y para eso quiero ser muy exacto en estas palabras, porque si como padre de familia, como varón de casa, la Biblia dice que Dios nos dio la autoridad. Autoridad no es subyugar, la autoridad es para bendecir, para ayudar, para hacer ejemplo. Autoridad es la capacidad para hacer algo. De manera que entonces Dios le dio esa autoridad al varón para poder guiar a su familia. Pero si pierde la visión, va a destruir a toda su familia. Y amado hermano, alguien me puede decir de las hermanas, es que Dios dice que tengo que hacer caso a mi esposo, que tengo que ayudarle. Claro, esa es la tarea de la esposa y es una tarea hermosa y que cuando Dios nos da una esposa que nos ayuda, nos sentimos grandemente bendecidos.
Pero si uno como autoridad, uno como varón, hermano, ha perdido la visión, ha perdido su comunión con Dios, no busca al Señor, no es un ejemplo, hermano, se va a perder la esposa y los hijos. Entonces sí tiene mucho que ver a quién estamos siguiendo. No estoy diciendo que se divorcien o que se peleen. Estoy diciendo que tengo que mirar hacia Dios. Si tengo que respetar a mi esposo, tengo que amarlo, tengo que comprenderlo como esposa, ¿verdad? Pero también el esposo tiene que hacer lo que debe hacer. Pero si ha perdido la visión, hermano amado o hermana amada, puede perder la vida y la vida de sus hijos. Eso fue lo que le pasó a Lot. Vemos que Lot pierde la visión, estando en Sodoma y Gomorra, vemos que la mujer se contaminó de tal manera que ella no quería salir y se pierde. Entonces, sí es importante, amados hermanos, que recuperemos esa visión, porque si no, entonces vamos a hacer que nuestras generaciones se pierdan. Y la Biblia dice que Judas, el apóstol que traicionó a Cristo, estaba destinado para destrucción. No porque Dios lo hubiera marcado para destrucción, sino que él no fue, la gente piensa que solamente fue por el dinero, pero no es así. No entendió que Jesucristo era Dios. Lo vio a lo máximo, lo vio como maestro. Entonces él pierde la visión y por eso entonces vemos el final de este apóstol llamado Judas. Entonces, amado hermano, sí es complicado que no tengamos una visión correcta. Porque si no, entonces todos los que dependen de nosotros de alguna manera se pueden perder. Y eso es triste. Entonces, quiero llevarlo al libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y mire cómo dice aquí en la versión NTV. En la versión NTV dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz, eres miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Entonces miramos algo muy fuerte, ¿verdad? Esas palabras vemos en el libro de Apocalipsis que Jesucristo se la está diciendo a la iglesia, a una de las 7 iglesias. Y esta iglesia está refiriéndose a un cúmulo de personas. Estas personas decían que eran ricas. Ricas en el sentido físico. Tal vez tenían su cuenta bancaria, tenían oro, plata, piedras preciosas. Eran ricas en el sentido físico. Tenían terrenos, no sé. Pero por esa riqueza física pensaban que no necesitaban nada. Pero eran pobres espirituales. Mire qué triste. Porque hay gente que está buscando más lo físico que lo de Dios. Y entonces están pobres espirituales. Hay gente que se mira pobre en lo físico, pero si es rico en lo espiritual va a salir de esa pobreza. Hermano, es más importante lo espiritual que lo físico. Si nosotros miramos, dice la Biblia, que de lo invisible Dios hizo lo visible. Y las cosas invisibles son más grandes, son de mayor peso que las físicas. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros como seres humanos tenemos 2/3 partes invisibles y una visible. El alma y el espíritu son invisibles, más sin en cambio el cuerpo es visible. Entonces 2/3 partes son invisibles. Hay mayor peso en lo espiritual, en lo invisible, que en lo visible. Entonces sí tenemos que hacer un escaneo de nuestra vida, qué tipos de pobreza hay. Pobreza es escasez de algo, falta de algo. Me falta paciencia, me falta cariño, me falta amor, me falta comprensión, me falta sabiduría, me falta entendimiento, me falta capacidad, me falta, ¿qué diré? Ya dije paciencia, tantas cosas que pueden faltar. Entonces eso nos convertiría en pobres espirituales. El asunto no es ese, sino que dice, y está ciego. Entonces la ceguera impide ver la realidad de la situación. Pensaba que era rico, pero no se dio cuenta que era un pobre espiritual. Y eso acarreaba situaciones difíciles a esta iglesia. Y entonces, hermano, podríamos estar en esa situación. Si tenemos una ceguera espiritual, pues podemos tener todo y a lo mejor vivimos cómodos.
pero sin felicidad. Entonces había una pobreza de felicidad, una pobreza de propósito, porque hay mucha gente que piensa que venimos a la tierra nada más porque sí, y no, Dios nos marcó con un propósito. Por eso tenemos virtudes, talentos, y somos capacitados por el Espíritu Santo para realizar esa tarea que nos mandó a hacer. Y para no todos es la misma, sino entonces todos fuéramos iguales, y vemos que no es así. Entonces, mis amados hermanos, sí debemos de recuperar la visión para bendición de nosotros mismos y de nuestra familia, la gente que nos rodea. Y hermano, sí debemos de aprender a mirar nuestra vida. Yo me recuerdo que muchas veces cuando uno va recibiendo es que esta prédica está buena para fulano, para mengano. No, hermano, es para uno. Dios, hay que tener nuestros oídos abiertos, nuestra vista abierta para decir, esto me cae a mí. Aceptarlo con humildad y decir, Señor, ayúdame a cambiarlo. Entonces, cerrando con este ejemplo, dice aquí Apocalipsis 3:18, así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado con fuego, y entonces serás rico. El oro significa santidad, pureza. Entonces, para ser rico espiritual hay que ser santos. ¿Qué es santo? Apartado del mal. ¿Cómo me aparto del mal? Entendiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. No a la manera humana o lo que dice la humanidad, sino lo que dice Dios. Compra también ropas blancas de mí, es decir, cobertura, así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Compra ungüento para tus ojos para que puedas ver. Entonces sí tenemos que ver cuál es este ungüento, y para eso quiero llevarlo a esta cita, que es la parte medular de esta enseñanza en esta noche. Ya llegué a donde quería llegar, y por la gracia de Dios vamos a desarrollar este tema. Así es que dice aquí Marcos 10:51. Acompáñenme por favor. Marcos 10:51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Le está hablando a Bartimeo el ciego. Y el ciego le dice, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta cita la vimos el día domingo, pero hoy específicamente hablando de la visión, quiero sacar algunas cosas de este pasaje. Bartimeo estaba ciego. Él clamaba porque quería que le quitaran esa ceguera. Tenemos que clamar, hermano. Clamar es gritar y decir, Señor, quítame esta ceguera. Arráncame esta ceguera, sáname de esta ceguera espiritual, porque si tú me estás viendo, tú miras bien. Pero vemos que este hombre estaba aferrado a poder recuperar su vista. Se encuentra con Jesucristo. Encontrarnos con Jesús, no me gusta esa palabra porque ya la han ocupado de una manera muy, muy secular, ya no le han dado la terminología que debe de tener. Y es tener ¿cómo se puede decir? Una visitación del Espíritu Santo. Es decir, no que lo veamos, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios y que no muera, sino que cuando alguien verdaderamente tiene un momento de una interacción, ¿cómo decir esto? De un momento de revelación de quién es Jesucristo, vamos a dejar de ser ciegos espirituales. Esa sería una medicina. ¿Cómo recuperar la visión? Sería entrando en comunión con Dios, a través de la oración, tener comunión, y que podamos tener una vida transformada por ese encuentro que hay con Jesús. Eso fue lo que le pasó a Bartimeo. Jesús si nosotros nos damos cuenta en el contexto, no oró por él. No es que alguien venga, ore por nosotros, sino que Jesús, ¿verdad?, se acercó a Bartimeo y fue sano. Entonces, hermano, vemos eso y dice, y seguía a Jesús en el camino. Y quedó pendiente el día domingo esta parte de que seguía a Jesús. El seguir a Jesús, hermano, es algo precioso. No habría palabras para describir qué es seguir a nuestro Salvador Jesucristo. No hay palabras. Pero al seguir a Cristo, mucha gente dice seguir a Cristo. Porque
¿Cómo me doy cuenta que alguien no está ciego espiritual? Que está siguiendo a Jesús. Mire, Marcos 10:52 aquí en la pantalla o en su Biblia dice, Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo me doy cuenta que alguien ha recuperado la visión? Porque sigue a Jesús. Pero, ¿qué es seguir a Jesús, hermano Ulises? Vamos a la palabra para responder esto. Marcos 10:21, en el mismo, estamos allá, más atrásito, hermano. Entonces Jesús mirándole, le amó, le está hablando a un joven que tenía muchas posesiones y que quería seguir a Cristo. Entonces le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. No es que vayamos a ser pobres físicamente, porque Dios han malinterpretado que hay que ser pobre para seguir a Cristo. No es así, porque la Biblia dice que Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Y cuando miramos las riquezas de Dios, hay muchos tipos de riquezas. Entonces, se estaba refiriendo a que no le diera el lugar a las riquezas. No en el sentido de que voy a vender todo y me voy a quedar de ermitaño, no, sino que él tenía un problema en su corazón, porque miramos más adelante, dice que el joven se entristeció porque tenía muchas posesiones. No es el tener posesiones, porque de la misma manera vemos al hombre que era cobrador de impuestos, él se hace discípulo de Jesús y él lo que hace es dar a aquel que le había robado. Y dice, si yo le he robado a alguien, le voy a dar 4 veces más. Es decir, que se despojó de la riqueza. No que se hubiera quedado pobre, no, de ninguna manera. Sino que él entendió que no era algo importante la riqueza física. Entonces miramos esto y dice, ven y sígueme tomando tu cruz. La cruz, hermano, no es dar golpe de pecho, cara demacrada y estoy siguiendo mi cruz. No, tomar la cruz, hermano, dice la Biblia que es morir. Morir en el sentido espiritual de dejar esas cosas que nos agradan, pero que no son correctas para Dios. Es decir, que si hay algún hermano que le gusta, no sé, hermano, vamos a ver, el rock and roll, y alguien pues, no tiene nada de malo, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Tendríamos que preguntarle al Señor, Señor, ¿te agrada que escuche rock? ¿Te agrada que escuche salsa? ¿Te agrada que escuche cumbia? Pues el Señor va a decir que no, porque dice la Biblia que cantemos alabanzas dirigidas a Él. El rock, la salsa, la cumbia, no, hermano. Por poner un ejemplo, no estoy diciendo que todos los demás géneros sean buenos, sino que no alaban a Dios, no honran a Dios. Entonces, hermano, ese sería su cruz para alguien. Ese sería su esfuerzo. Tengo que dejar esto. A lo mejor para otro le cuesta trabajo, no sé, hermano, déjeme decir groserías. Ese sería tomar su cruz y decir, bueno, ya no voy a decir groserías. Ese es el tomar la cruz. Pero dice aquí, ven y sígueme. Si usted se da cuenta, entonces Bartimeo empezó a seguirlo. De manera que yo voy a mostrar si estoy ciego espiritual a través de seguir a Cristo. El seguir a Cristo, amado hermano, es dejar todo. Para ello, déjeme ir aquí a Lucas, capítulo 14, verso 26, haciendo esta parte, ¿verdad? Para cerrar esta idea. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y su mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Discípulo es seguidor. Entonces, déjeme parafasear, ¿verdad? Marcos 10:21, ven y sé mi discípulo y toma tu cruz. En esta parte de aquí, ven, sé mi discípulo y toma tu cruz. ¿Cómo soy discípulo de Jesús? Dice aquí, si alguno viene a mí, es decir, si alguno quiere ser mi discípulo, y tú puedes leer el Evangelio de Lucas, capítulo 14, dice cuáles son los requerimientos para ser un discípulo. Si alguno viene a mí, si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece, no es en el sentido de aborrecer, de maltratar a alguien, no porque dijimos que el que aborrece a su hermano está ciego,
sino que es una mala traducción de la Reina Valera 60, haciendo hincapié a que no es aborrecer, sino es quitar del corazón esa posición que tienen. Porque lo único que tiene que tener la posición número uno es Dios. Si yo le doy la posición número uno a mi padre o a mi madre, entonces no puedo ser discípulo de Jesús. Entonces, si no soy discípulo de Cristo, entonces estoy ciego espiritual. Espero que me pueda dar a entender. Nuevamente, si alguien quiere ser discípulo de Jesucristo, tiene que arrancarse del corazón todo aquello que no es Dios, que no esté en primer lugar. Si yo tengo en primer lugar el trabajo antes que Dios, entonces no puedo ser su discípulo. Si yo tengo a mi esposa por primer lugar antes que a Dios, entonces no puedo ser discípulo de Cristo. Si yo tengo en primer lugar el dinero antes que Dios, entonces no puedo ser su discípulo. Si yo tengo, el trabajo, los estudios, si yo tengo el dormir mucho, el comer mucho antes que Dios, entonces no puedo ser su discípulo. Y si no puedo ser su discípulo, es decir, su seguidor, entonces eso denota que estoy ciego espiritual. Entonces, por lo tanto, tengo que pedirle a Dios que me recupere la vista para poder ser su discípulo, es decir, lo pueda seguir. Eso es verdaderamente seguir a Dios. No es, si yo creo, amén, aleluya, yo oro, yo estudio y eso es de discípulo. No. Sí es una parte, pero no lo es todo. Entonces, de la misma manera, tengo que estudiar la palabra, tengo que tener comunión con Dios, tengo que estar estudiando la Biblia, tengo que estar escuchando las prédicas, y no porque me escuchen, no, hermano, sino las situaciones que Dios habla a través de las enseñanzas de las prédicas. Y entonces, hermano amado, esa es la parte medular de esto. Y eso es un termómetro para saber si estoy ciego espiritual. Hay alguien puede decir, es que un día, ¿verdad? O más bien varias veces han llegado, es que yo no me congrego porque hacen cosas malas, los líderes hacen esto. Déjalos, cada quien va a dar cuentas. Cada quien va a dar cuentas, amado hermano. Si tú estás pensando así, te estás haciendo juez. No, el único que juzga es Dios. Tú sigue a Cristo. Tú busca al Señor. Tú tienes que buscar al Señor. Y hermano amado, no podemos estar juzgando a los demás. Hay gente que dice, es que Dios está en todos lados. Sí, claro. Pero hay lugares donde se le sigue a Cristo. Eso es algo, hermano, eso es algo claro, eso es algo básico que debe saber la cristiandad. Hay lugar, ¿cuál es el lugar? Pues donde está Jesucristo. Y va a decir, está en todos lados. Sí, pero él dejó, y dice la Biblia que Jesús entraba en las sinagogas. Es decir, en los templos. Es decir, que enseñaba y predicaba en ciertos lugares, no en todos lados. Entonces, esa es la parte, hermano, de ser verdaderamente su discípulo. Entonces, si soy su discípulo, estoy recobrando la visión espiritual y por lo tanto me voy a poder dar cuenta de cuáles son mis faltas, cuáles son mis necesidades, que el Señor nos ayude para quitar eso y poder recuperar eso que tanto anhelamos. Entonces, déjeme ir aquí, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cerramos, ¿verdad? Con esto. Eso ya queda claro de cómo es seguir a Cristo. Si estoy siguiendo a Cristo todos los días, ¿verdad? Estoy haciendo lo que a Él le agrada, no poniendo en primer lugar a otras cosas antes que Dios. No estoy diciendo que maltratemos a los demás, sino que primero es Dios. Posterior, ¿verdad? En el orden que Dios determina es el cónyuge, los hijos. No puede ser primero los hijos y después el cónyuge, no, sino primero el cónyuge, después los hijos, posteriormente la familia de la fe y posteriormente la parentela. Entonces, hermano, si nosotros hacemos esto, nos estamos dando cuenta que estamos recuperando la visión. Hay gente, hermano, que me dice, sí, es que quiero ir al templo, pero no puedo. No puede porque está ciego espiritual. Así de fácil. Tiene una ceguera espiritual. ¿Por qué? Porque para que vaya al templo, me decía una hermana, es que para que vengan los tengo que traer. No es así. Si no, entonces voy a tener que ir a contratar un autobús y que pase por toda la iglesia. No, hermano, tenemos que ir.
Tenemos que ir con nuestras propias medios para poder buscar a ese Dios que queremos que haga algo por nosotros. Y en el ínter, muchas veces el Señor nos va a bendecir de tal manera que nos enamoramos. Y por eso seguimos en la búsqueda del Señor. No porque no nos haya contestado ya, sino porque al ver sus milagros, todo lo que hace, hermano, no hay otra situación más que dar nuestra vida en agradecimiento. Entonces, mire, ya dijimos, una es tener una relación con Cristo, y eso va a hacer que vayamos recuperando la visión. Número 2, Cantar de los Cantares 5:12 dice, sus ojos como palomas junto a arroyos de agua, que se lavan con leche y a la perfección colocados. ¿Qué quiere decir esto? Está hablando del amado, y al hablar del amado, dice aquí que sus ojos son como palomas, pero que se los lava, junto a arroyos de agua, pero se los lava con leche. Hermano, eso está medio raro, ¿verdad? Si nos llegáramos a lavar, pues sería con agua. Pero aquí dice que se los lava con leche. ¿Por qué con leche? Porque la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a limpiar mis ojos? ¿Cómo me voy a quitar esta ceguera espiritual? A través de la palabra. Es importante, hermano. Yo sé, y mucha gente, y yo lo anhelo, ver milagros, prodigios, sanidades. Anhelo con todo mi corazón ver cosas extraordinarias. Pero primero es la palabra. No puedo confiar en este Dios que profesamos si no creo en su palabra. Y para que yo pueda creer en su palabra, para que yo pueda, hermano, limpiar mi ceguera, tengo que ir a la palabra y lavarme mis ojos con leche. Ya dijimos que es un simbolismo. Entonces, hermano, por eso debemos estar estudiando la palabra de Dios. Y es hermosa la palabra de Dios. No hay cosa en la palabra de Dios que no esté. Yo le decía hace un par de días a una hermana, es que en la Biblia encuentras todo. Si a lo mejor yo no me lo sé, porque yo no lo sé, no todo, eso no quiere decir que no esté en la Biblia. En la Biblia se da cómo puedo dejar adicción, en la Biblia está cómo puedo ser sano, en la Biblia está cómo puedo ser sabio, en la Biblia está cómo puedo hacer un negocio, cómo puedo fortalecer el negocio, cómo puedo tener bien mi familia, cómo puedo estar feliz, cómo puedo, ¿qué diría, hermano? ¿Cómo puedo ser de la... Todo está en la Biblia. Y eso va haciendo que se vayan limpiando nuestros ojos. Entonces este sería el segundo concepto, cómo recuperar la visión. Número 1, dijimos, a través de una relación íntima con Jesucristo. Y eso se da a través de la oración, comunión con Dios. Número 2, lavar mis ojos con la palabra de Dios. Y eso me va a ir recuperando la visión. Y quiero hablar del último parte. Estoy ya a un punto de terminar porque hubo problemas técnicos. Me voy a tomar 5 minutitos más para poder, hermano, recuperar un poco el tiempo que se perdió, ¿verdad? Hablando de la recuperación. Entonces, cuando vimos a Bartimeo, dice la Biblia, hermano, que cuando vemos a Bartimeo dice que seguía a Jesús. Vimos en el libro de Apocalipsis y dice que compra de mí colirio. Dice, compra ungüento para que se te limpien los ojos. Y hay un tipo de ungüento que aparece en la Biblia que Jesús ocupó con un ciego. Y quiero llevarte a ese último ejemplo del desarrollo. Dicho esto, escupió en la tierra. ¿Quién escupió en la tierra? Jesús. E hizo lodo con la saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego. Ese, hermano, es el colirio que debemos de tener. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ese hombre era un hombre ciego de nacimiento. Y vemos que a través de la tierra, que somos polvo de la tierra, le reconstruye los ojos. Porque hay gente que a lo mejor ha perdido la visión desde antes de nacer. No por causa del pecado, sino desde antes de nacer. Y hay mucha gente así, que desde antes de nacer ya viene con una pérdida de visión. Y hoy por hoy creo que las generaciones han llegado así. ¿Por qué, hermano? Porque el deber ser es que cada niño o niña que nace en esta tierra, que viene a esta tierra, tendría que ser
concebido por papá y mamá casados, no en fornicación, no por, ¿cómo decir esto? Por un error, ¿verdad? Le dicen, número uno. Número dos, tendría que ser anhelado, pedido. Pero si hermanos, si a duras penas muchas veces se casan, sino que se juntan o se tuvieron que juntar porque hubo un fruto del vientre, es decir, un hijo, un niño, una niña, entonces ya viene, hermano, con cierta ceguera espiritual, porque no fue anhelado. Hermano, eso es bien importante. Y si nuestros padres no nos anhelaron, pues que el Señor nos ayude, que el Señor sane y restaure eso. Porque nosotros miramos en la palabra de Dios que Abraham, llegó a la estatura de ser amigo de Dios, él anhelaba tener un hijo. Lo anhelaba con todo su corazón. Y creo que un hijo tiene que ser anhelado. Un hijo tiene que ser, hermano, no podría decir planeado porque pues solamente es en el tiempo de Dios, pero sí amado, anhelado, esperado. Si nuestros padres nos abandonaron, hermano, viene una ceguera sobre la gente. Entonces viene una situación por la cual Jesús le reconstruye la visión a este hombre y pone saliva. ¿Por qué saliva? Porque es el ADN de Jesucristo, es decir, ese colirio, ¿verdad? Esa sanidad para poder recuperar la visión. Lo siguiente, en el verso 7, y le dijo, Jesús le dice a este ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y se regresó viendo. Perfecto. Bien. Para decir para traducir, bueno, hay dos palabras en el griego que quieren decir enviado. Ponga un poquito de atención en esto. Hay dos palabras que en el griego quieren decir enviado. Número uno, ángelos, y número dos, apóstolos. Esas dos palabras en el original griego quieren decir enviado. Y la primera palabra, que es ángelos, esta palabra ángelos quiere decir ángel, ¿verdad? Entonces un ángel no es un ser alado, sino es un enviado. Y la otra palabra, apóstolos, solamente se ocupa para los apóstoles. De manera que entonces cuando miramos esta palabra en el original griego de enviado, miramos que dice apóstolos. Y apóstolos es un sinónimo, una raíz primaria de apóstoles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que Jesús le pone el ungüento, le dice, ve y lávate en el estanque. Ve y lávate bajo una cobertura apostólica. Y alguien dirá, pero es que yo a la iglesia donde voy no hay apóstol. No, es que no es necesario que haya un apóstol, sino que la autoridad que Dios te puso para bendecirte tiene que tener una autoridad llamada apóstoles. Y que se ha malinterpretado diciendo que nada más había 12. A ver, ejemplo, aquí concretamente Jesús tuvo 12 apóstoles, pero eso se le llaman apóstoles del Cordero. Viene el tiempo del Espíritu Santo y levanta apóstoles, y hasta el día de hoy sigue levantando apóstoles, que la gente no sabe, la cristiandad no sabe cómo identificar a un genuino apóstol, a un genuino pastor, a un genuino maestro, a un genuino evangelista. Eso es otra cosa. Pero sí Dios ha mandado ministros para poder bendecir a su pueblo. Entonces, ¿qué es esto? Que si se tiene una cobertura apostólica, entonces hay un estanque apostólico. Y entonces, bajo la cobertura esta, entonces si a mí me dicen, hermano, haga esto, haga el otro, haga aquello, me estoy lavando en ese estanque apostólico. De manera que entonces, si los que vienen a la Iglesia de Cristo Nación Santa nosotros estamos bajo una cobertura apostólica. Entonces, ¿qué se hace, verdad? Yo como delegado en este lugar, entonces
agarramos el agua apostólica, por poner un ejemplo, ¿va? Como un símilo comparativo. Entonces, alguien viene y me dice, hermano, fíjese que quiero hacer esto o necesito esto. Ah, mire, hermano, haga esto. Entonces, como que se le da el agua apostólica, ¿va? Y entonces, lávese con esto. ¿Para qué? Para que recupere la vista y diga, oh, ya me cayó el 20. Tenía este problema, lo voy a remediar a través del estanque apostólico. Es decir, una palabra que fluye, porque la palabra también es, el agua también, la palabra está comparada con agua. Entonces sale el agua de un estanque apostólico. Pero si la persona se rehúsa a hacer caso, va a seguir ciega espiritual. Terrible, hermano. Terrible para aquel que no lo quiere, pero lo bendecimos en el nombre de Jesús. No queremos que nadie tenga un problema, sino que todos avancemos, que todos estén lindos, que todos estén bendecidos, que estén llenos de bendición. Pero está el estanque apostólico. Hermanos, es que, hermano, tienes que, vamos a poner un ejemplo, tienes que danzar. Ah, no, es que a mí no me gusta eso. Entonces no está recibiendo del estanque apostólico. Y entonces va a permanecer en una ceguera espiritual. Es que yo quiero salir de la pobreza. Hermano, haga esto. Y no lo hace, va a seguir en la ceguera espiritual. Pero aquel que lo hace, se le quita el problema de la vista. Y entonces va a poder recuperar eso que tanto anhela. Sí, hermano, es algo extraordinario, es algo sorprendente. Que uno puede decir, pero ¿cómo haciéndole caso a eso voy a salir de este problema? Sí, hermano, claro que sí. Por supuesto que sí, con toda seguridad te lo digo, que si algo nos están recomendando, hazlo. No te vayas por la necedad o porque no lo entiendes. Jesús le dijo a Pedro ya tenía 3 años que lo estaba siguiendo. Le dijo, Pedro, ahorita no lo entiendes, lo entenderás después. Pero no era que era algo arbitrario. Cuando se da consejería no es algo arbitrario, no es algo de, es que hazme caso, hermano. No. Viene la palabra de Dios. Estamos basados en el estanque de la palabra de Dios. Y entonces se quita esa ceguera espiritual. Qué hermoso, qué bello. Entonces tenemos, hermano, tres medicinas que tenemos que tomarlas. Número 1, comunión con Dios, dijimos. Número 2, estar lavándonos nuestra vista en la palabra de Dios. Estar aprendiendo, estar escuchando, estar leyendo, estudiando la palabra de Dios. Eso va a hacer que sean limpiados nuestros ojos y por lo tanto se quite nuestra ceguera espiritual. Y número 3, a través del consejo ministerial, del consejo de la autoridad dado del estanque bíblico, pasado porque hay una autoridad, un régimen espiritual gubernamental que hace bendecir a la gente. ¿Cómo me doy cuenta que estoy saliendo de esa ceguera espiritual? Estoy siguiendo a Cristo. ¿Cómo sigo a Cristo? Sencillo, a través de estar buscándole, poniendo en primer lugar a Jesús como en orden de tiempo, en lugar, en importancia, y siguiéndole a través de la enseñanza de la palabra, estar continuamente esforzándonos. Y hermano amado, eso traducido es, soy discípulo de Cristo, y por lo tanto, seguidor de Cristo. Ahí me doy cuenta que realmente Dios está haciendo una obra en mi vida y que estoy dejando de ser ciego espiritual. Así es que déjeme terminar aquí con un verso, Hebreos 12:2. Y con esto cerramos, terminamos. Y hermano, que usted en esta noche pueda orarle al Señor, pedirle que nos quite esta ceguera espiritual, que podamos avanzar, que seamos genuinos, verdaderos discípulos. Eso es un cristiano. Cristiano no es, que sí, que una religión. No. El ser discípulo de Cristo es seguir a Cristo, sus enseñanzas, sus estatutos, sus ordenanzas. Eso hace que, hermano, dejemos de ser ciegos espirituales. Entonces déjeme llevarlo a este último verso, cerrando con tan grande bendición en esta noche. Hebreos 12:2. Dice aquí, lo tengo en la versión Biblia de Dios para Todos, que está al alcance de ya el que tenga un teléfono celular, bajando unas aplicaciones que son gratuitas y tú tienes varias versiones bíblicas. Dice aquí, fijemos nuestra mirada en Jesús. Hermano, qué hermoso. Que empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba, sentarse a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez
se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de los pecadores. Entonces solamente quiero explicar estos dos puntos. Número 1, fijemos nuestra mirada. No vuelvas a perder la vista. Tu mirada, nuestra mirada espiritual, viendo hacia Jesús. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra meta, Él es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro todo. Míralo a Él, míralo a Él. Y a través de que lo estés mirando, vas a hacer caso a toda su palabra, poniendo tu mirada. Si estoy ciego espiritual, no puedo mirarlo a Él, y por eso la gente se pierde. Pero si estoy recuperando o he recuperado la visión, miro a Cristo. Y a través de mirar a Cristo, entonces, dice aquí, si alguna vez se sienten desfallecidos, agobiados, piensen en Jesús, mira a Jesús. Entonces, hermano, es extraordinario recuperar la visión. Porque al mirar a Cristo, si me siento desfallecido, ahí está Cristo, voy a ir para allá. Él me espera, Él es mi ejemplo. ¿Qué hizo Jesús? No voy a desfallecer, Él me sostiene, Él está aquí, Él me ayuda, Él está todo el tiempo conmigo. Y sigo adelante y sales adelante. Por eso te decía al principio que, amado hermano, realmente Dios es bueno. Aquel que confía en Él, aquel que le obedece, aquel que lo sigue de todo corazón. Hermano amado, se dice que los milagros, por esa palabra de milagro es 1 entre 1000, pero tu vida va a estar llena de milagros, porque no depende de lo que hagamos tú y yo, sino depende de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Así es que, hermano amado, esto es una bendición. Recuperando nuestra visión, poniendo nuestra mirada en Cristo, vamos a ser más que vencedores. Así es que déjame orar. Vamos a orar y que el Señor nos bendiga en esta noche y abra nuestros ojos. Espíritu Santo de Dios, te ruego en esta noche que tú traigas colirio, que sanes nuestra vista, que arranques, Señor, toda ceguera espiritual, ministra nuestras almas, para poder dejar de ser ciegos espirituales. Señor, no permitas que nos extraviemos. Arranca, Señor, quita toda ceguera espiritual de tu pueblo. Que podamos, Dios, recuperar nuestra visión. Que no miremos nuestra situación, sino que con toda humildad digamos, Señor, tengo esto, pasa esto, estoy en este pecado, estoy en esta necesidad, porque hay vista. Espíritu de Dios, haz milagros en medio de nosotros, recupéranos la visión. Te suplico que lleves esta bendición, Señor, a todos los que están al alcance de mi voz, los que son parte de la iglesia y los que en algún momento van a ser, y los que, Señor, estarán muy lejanos, que tú los lleves a una iglesia bendita, que sean socorridos, que sean ministrados, para que puedan, Señor, ser lavados sus ojos en un estanque ministerial, en un estanque apostólico, para poder, Señor, ser quitada toda ceguera espiritual. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos, arranca de nuestra familia toda ceguera espiritual. Ayúdanos, Padre eterno, a tener nuestra visión correcta para poder, mi Dios, también ayudar a nuestra familia y a aquellos que tú nos pongas en el camino. Te lo suplico, amado Dios. Arranca, Espíritu Santo, ministranos, te lo ruego. Convéncenos de pecado, de justicia y de juicio. Convéncenos, Señor, de que si estamos haciendo mal, que miremos nuestra condición. Y yo sé, Señor, que tú eres fiel y justo, perdonador y reparador de cosas, recuperador de todas las cosas. Y vamos a poder estar muy bien, porque tú eres sumamente bueno. En el nombre poderoso de Jesús se ha hecho esto. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por sus vidas. Los bendigo en el nombre de Cristo. Que seas bendecido abundantemente. Que el Señor te permita recuperar todas las cosas. Y, amado hermano, sigamos en este camino glorioso, precioso. Ten fe. No te desanimes, sigue adelante y el Señor te va a bendecir. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Recuerda que nos miramos el día sábado en las clases de doctrina. Aquel que quiera entrar a las clases de doctrina y que viva muy lejos,
Mándanos un mensaje de WhatsApp al 55 25 00 95 40. Queremos ayudarte, queremos que sigas aprendiendo. Si ves muy lejos, te pasamos la transmisión y que el Señor bendiga a cada uno de nosotros. Nos miramos el día sábado en las clases de doctrina presencial y el día domingo en nuestro servicio presencial. Amado hermano, Dios tiene cosas buenas para nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos vemos en la próxima emisión. La paz de Dios. Bendiciones.